Para esta ponencia vamos a contar con el abogado y mediador de Sevilla, don José Luis Sariego Morillo. Es asesor del Consejo General del Poder Judicial, tiene un amplio y extenso currículum que os paso a resumir. Pertenece a los abogados de familia, abogado de derechos humanos, profesor de curso en especialización en la Universidad de Sevilla, en Barcelona, en Cataluña, en la Escuela de Formación Continua de Jueces y Fiscales del Consejo General del Poder Judicial, etcétera. Ha sido asesor del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Asuntos Sociales, Ministerio de Justicia, la Generalitat de Cataluña, Junta de Galicia, Consejería de Asuntos Sociales y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Instituto Español de la Mujer. Ha sido ponente en más de 80 jornadas, congresos nacionales e internacionales, ha participado, ha publicado libros y más de 150 artículos. Ponente ante la Comisión Europea de Denuncia contra el Estado español. Con este amplio currículum creo que queda clara su absoluta categoría como profesional. Agradecemos a José Luis su participación en esta jornada y doy la palabra al mismo para que nos ilustre sobre el tema. Muchas gracias. Quería agradecer a todos vosotros vuestra participación, porque sin vosotros no es posible celebrar esta jornada y sobre todo sin la colaboración del Colegio de Abogados de Granada, a quien agradezco que haya contado conmigo y también con el resto de personas organizadoras. Bueno, vamos a pasar. Yo ayer comentaba con el magistrado Campos de Gijón que podríamos hacer como hemos hecho, lo comentaba también con un compañero de aquí del Colegio de Abogados de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada, y lo comento en todos los colegios de abogados donde voy, por toda España, que podríamos intentar solucionar las cosas de una manera muy fácil, como han hecho en Canadá. Por ejemplo, en Canadá los abogados y las abogadas se pusieron de acuerdo en que sus honorarios iban a ser el doble si alcanzaban acuerdos de mediación y utilizaban la metodología de mediación en procesos de conflictos intrafamiliares, que no vamos a hablar de divorcio, sino de conflictos intrafamiliares, porque hay diversos tipos de conflictos dentro de la familia. Cobraban el doble que si iban a los tribunales. En los tribunales eran penalizados, es decir, el letrado o la letrada que acudía directamente al tribunal eran penalizados y se les contaba como un punto negativo en su currículum, porque no eran precisamente dialogantes ni... Con eso quiero decir, a veces mucha gente se pone de los nervios, sobre todo los colegios de abogados, diciendo, pero bueno, este tío está loco, ¿no? ¿Cómo propone un cambio de los honorarios? Pero realmente el ver las cosas de una forma distinta, la custodia compartida es una forma de ver distinto la resolución de los conflictos de separación de una pareja, tanto del mismo sexo o de distintos sexos, cuando hay niños por medio. Esa forma de ver distinta también es una forma de generar trabajo. Hay una gran bolsa de trabajo en la forma de resolver las cosas de una forma distinta. ¿Por qué os digo todo esto? Porque os voy a poner un ejemplo. Hace unos años di unos cursos sobre mediación en los 6 colegios del Consejo General de la Abogacía de Galicia, y todo el mundo tenía el miedo de que la mediación, eso que venía, esa cosa extraña de la mediación, nos iba a quitar trabajo a los abogados. Al contrario, en todos aquellos países donde se implanta la mediación, ha fomentado mucho más trabajo de los abogados. Lo que sí ha creado es que los abogados se han tenido que reciclar y cambiar su forma de ver las cosas, estudiar lo que decía Ángel hace poco, o decía José Manuel también ayer, ¿no? También quiero dejar, antes de empezar la ponencia, que la custodia compartida tendríamos que trabajar en ella como una oportunidad de descargar hacia las mujeres, en cuanto madres, precisamente en esa lucha por la igualdad de oportunidades que deben de tener tanto hombres como mujeres, independientemente de cuál sea su condición familiar, y que debemos de ver la custodia compartida como esa oportunidad, como un elemento más hacia la lucha de igualdad entre sexos, y no a verlo como un ataque. Bueno, vamos a empezar con la custodia compartida. Yo me he encontrado con un problema, y es que me pusieron que yo tenía que hablar de la evolución, requisitos legales, jurisprudenciales, otorgar la custodia compartida. Me parecía un tema muy aburrido, sobre todo para ser el último ponente.
Entonces, pues me he tomado la libertad de hacer otra cosa distinta. La cosa distinta es, y creo que os han dado material, no os han dado material, bueno, pero lo van a colgar en la página web, y va a estar bastante extensa, ¿vale? La ponencia ahí. Como estamos en un colegio de abogados, ¿cómo vamos a trabajar a partir de ahora los colegios de abogados? Vamos a hacer algo práctico, porque ya sabemos lo que es la custodia compartida, los que opinan unos, los que opinan otros, los que están a favor, los que están en contra, pero está claro que esto es imparable, igual que la incorporación del mundo de la mujer al mundo de lo público, la igualdad entre sexos es algo imparable, también es imparable el tema de la corresponsabilidad parental. Afortunadamente, las mujeres de este siglo cuentan con hombres a su lado que están dispuestos a compartir esas responsabilidades. Pero es que lo mejor de todo es que son los niños los que son más afortunados. Como ha dicho el Tribunal Constitucional alemán, nunca antes en la historia evolutiva del ser humano los niños han tenido tantas figuras de apego. Bueno, vamos a empezar a nivel práctico, ¿cómo nos plantearíamos? A ver si esto va. Ahora. Cuando estamos en nuestro despacho y alguien nos plantea que quiere una custodia compartida, vamos a ver qué variables tenemos que tener en cuenta. Lo primero es la disponibilidad temporal de los progenitores. Eso hay que saberlo vender. Vamos a convertirnos en vendedores y vendedoras de una idea cuando redactamos una demanda de solicitud de custodia compartida. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar esa variable, la disponibilidad real, temporal, de ambos progenitores para hacerse cargo de una custodia compartida. La segunda variable a tener en cuenta es la disponibilidad de recursos económicos de la familia en su conjunto para hacer frente a 2 viviendas. Esa es la nueva realidad. La tercera variable es la disponibilidad de recursos sociales y familiares. Es que levante a alguien la mano que no se haya dado cuenta de que cuando un padre o una madre va a un divorcio, a un proceso judicial, es como si fueran huérfanos. ¿No habéis dado cuenta que es como si fueran huérfanos? Se habla allí del padre y la madre, disponibilidad de tiempo de padre y la madre, como si no existieran los abuelos, ni los tíos, ni los primos, ni los amigos. De pronto, cuando vas al divorcio, es como si no existiera toda la disponibilidad, que los recursos esos sociales con los que tú contabas para organizar tu vida laboral y familiar, como decía antes el magistrado, ¿no? Bueno, es que esta señora tenía que dejar, o este señor o esta familia tenían que dejar en manos de terceras personas a los niños. Y eso no va a cambiar después, porque los padres no pueden renunciar a sus horarios laborales. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear la demanda. Es decir, vamos a vender de que, mire usted, nosotros necesitábamos de estos recursos sociales y familiares cuando vivíamos conjuntamente, y ahora lo que planteamos es reorganizarlo de otra forma. Pero teniendo en cuenta de que existe eso, existen los abuelos, existen las chicas o los chicos empleados de hogar, existen los comedores, existen el aula matinal, todos esos recursos los hemos estado utilizando. ¿Por qué vamos a dejar de utilizarlo ahora? Le vamos a cambiar a los niños. Y en tercer lugar, la posibilidad de articular cambios medioambientales en toda la familia. Siempre se habla de medio ambiente, pero los niños también tienen un medio ambiente. Y curiosamente, la mayoría de las sentencias, incluidas incluso las propuestas de custodias compartidas, yo llego a ver custodias compartidas que le han cambiado también la vida al niño, al padre y a la madre. Pues lo que tenemos que hacer es que esa posibilidad de cambiar ese medio ambiente, ese contexto familiar o el mesosistema, como dicen los psicólogos, es intentar que sea lo menos perjudicial, no solo para el niño, sino para los progenitores, porque creo que ya sabéis a estas alturas del partido que yo soy de la opinión que no me sirve el interés superior del menor, es decir, no me sirve un niño feliz a costa del sufrimiento de uno de los progenitores o de los dos. Eso de yo me sacrifico por mi hijo y hago lo que sea, eso a medio o largo plazo tiene un alto coste para el interés del menor en sentido negativo. Necesitamos papás felices después de un divorcio para que los niños sean felices. Esa es mi opinión. Pues, bueno, vamos a ver punto por punto todas estas variables. Es tan fácil como esto. Esto es una cuestión que yo le planteo. Yo daba unos cursos a los equipos psicosociales de Andalucía y a los de la Comunidad Autónoma de Madrid. Les estuve dando un curso sobre metodologías para trabajar ellos a la hora de proponer a los jueces cómo reorganizar, porque en realidad el divorcio es una reorganización familiar. Todo el mundo dice, no, vamos a establecer la custodia. No, dejemos de hablar de custodia de visita. Mire usted, nosotros nos organizamos de esta manera, ahora hemos decidido vivir de forma distinta y planteamos esta forma de reorganización familiar. Como dicen en Cataluña, el plan de crianza. Aquí yo no he inventado nada, todo esto está copiado de Canadá, de algunos estados de Estados Unidos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, etcétera, etcétera.
Y bueno, en aquellos países donde funciona positivamente, ¿por qué no vamos a copiarlo, no? Yo prefiero copiar lo bueno a copiar lo malo. Vamos a ver lo que yo le decía a los equipos psicosociales y a los jueces también en los cursos de formación continua. Vamos a ver el papá qué hace durante estas horas. Y les ponía este cuadro, que se os va a facilitar, lo podéis imprimir luego por la página web. Es tan fácil como decir, el padre ¿qué hace de 0 a 8 de la mañana? Duerme, ¿no? Y de 8 a 3, ¿qué hace el padre? ¿Dónde está? Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, sábado, tal. ¿Dónde está el papá de 3 a 5? ¿Dónde está de 5 a 8? Esto lo podéis también adaptar, los horarios no tienen por qué ser tan inflexibles. Y ahora vamos a estudiar la mamá. ¿Dónde está la mamá? Cuando vivían juntos, ¿dónde estaba la mamá en cada hora y en cada día de la semana? Y ahora vamos a coger los niños. Vamos a poner un tipo medio de... ¿Sabéis que la familia media española es 1,6? Es un papá y una mamá con 1,6 niños, ¿no? Pero no iba a poner 1,6, he puesto 2, ¿vale? Entonces vamos a poner el típico caso de una familia de que tienen un niño y una niña, la parejita. ¿Dónde está el niño y dónde está la niña en esas horas también? Y ahora yo les decía a los equipos psicosociales, coger cualquier familia e intentar organizar estos horarios, lo que decía ayer José Manuel Aguilar. Pero aquí se ve muy claramente. Vamos a ver dónde metemos. ¿Quién se va a ocupar del niño de 3 a 5? El miércoles. Si el padre y la madre a lo mejor están trabajando. No, pues mira, estaba en el comedor del colegio. Ah, pues mira, porque vamos a cambiar eso. ¿Para qué vamos a plantear? Como suelen hacer muchos jueces, muchos de nosotros también, abogados y abogadas, que somos muy responsables también de muchos conflictos, generamos muchos conflictos a la hora de pedir determinadas cosas que son irracionales. ¿Cuántas veces estamos condenando a padres y a madres al estándar, ¿no?, de fines de semana alternos, una tarde a la semana los miércoles, y resulta que a lo mejor los miércoles pues el padre siempre, o la madre, resulta que la madre pertenece a la banda municipal de no sé cuánto que sale en Semana Santa y resulta que ensayan todos los miércoles, con lo cual ha fastidiado a la madre todos los miércoles. Porque no tenemos en cuenta las cuestiones medioambientales, no hemos hecho un estudio medioambiental de la situación familiar. Entonces aquí la cuestión está en plantear vender en la demanda ese reparto de tiempo. Mire usted, las disponibilidades del padre son estas, las disponibilidades de la madre son estas y las disponibilidades de los niños son estas y estas. Y nosotros lo que proponemos en la demanda, eso a los jueces les encanta. Yo así lo planteo en todos los tribunales por donde voy, por toda España, y los jueces se quedan alucinados diciendo, joder, me está usted vendiendo, es que no podemos hacer otra cosa, es que no hay otro sitio. Y fijaros, os voy a poner un ejemplo de un matrimonio joven con un niño de menos de un año, de 11 meses, ¿vale? Una pareja joven. Fijaros lo que le planteamos al juez. Reparto temporal por días. Las disponibilidades eran las siguientes. Teniendo en cuenta los horarios laborales, los horarios de tanto del papá como de la mamá, como las necesidades del menor. Fijaros, lo verde era el tiempo que el papá podía pasar con el niño, realmente, y como lo estaba pasando antes de presentar la demanda de separación. El gris es cuando el niño está durmiendo, es decir, da lo mismo que esté con uno o con otro, normalmente está con sus sueños, ¿vale? El amarillo representa el tiempo que realmente la madre podía dedicarle al niño. Y el morado representa el tiempo que ambos progenitores, antes de la demanda de separación, habían decidido que iba a ir al colegio o la guardería, iba a estar al cuidado de terceras personas. Bueno, pues si eso era así en esa estructura temporal, si el juez viene o el compañero contrario plantea una cosa distinta, fastidia a todo el mundo. Todo el mundo sale insatisfecho. Y el que va a sufrir la insatisfacción de ambos progenitores, porque si nos cambian este sistema de organización, porque no había otra posibilidad de organizar el reparto del tiempo, sin cualquier cambio que representara esta forma de organización familiar en cuanto al reparto de tiempos del cuidado del niño, a uno de los dos padres le iba a fastidiar, o a ambos, seguramente a ambos. Y al final, si los dos están mal, el niño va a estar mal. Vamos a ver también el reparto, los modelos de reparto que se puede hacer de tiempo, ¿no? Y de cuidado, de atención y cuidado de los niños tal como trabajamos nosotros. Mucha gente estamos utilizando el estándar, pero la custodia compartida no significa un reparto 50-50 como todo el mundo entiende. Puede haber una custodia compartida con el procedimiento estándar, es decir, fines de semana alternos amplios y de convivencia y una tarde en semana porque el padre sea camionero y no pueda estar viaje hasta Europa, antes lo comentaba, ¿no?, con el magistrado. Porque ese padre no va a tener custodia compartida. La custodia compartida es algo más que el reparto del tiempo. Y aquí lo vamos a ver. Mirad los modelos de distribución de semana tradicional, que le llamo yo.
Este es un primer modelo. Este es un modelo donde padre y madre tienen horarios salvajes. Economía pura capitalista con horarios salvajes. Los dos son profesionales autónomos y trabajan muchísimas horas. La única posibilidad que tenían es de llegar a este modelo tradicional. Pero es que también hay otro modelo tradicional que puede ser el siguiente. Este es otro modelo tradicional de repartos de tiempo. No sé si se ve. No se ve. No sé cómo ampliarlo. Si alguien viene y me ayuda. Bueno, esto lo van a facilitar. Bueno, os lo voy a explicar un poquito así para que... No sé si se ve. Ah, no, porque está el cañón allí, ¿no? Bueno, aquí pone lunes, martes, miércoles, como veis, los días de la semana, ¿vale? Durante 4 semanas, un mes tipo. En el primer caso aparece padre-madre. Si aparece padre al principio, madre después, es hasta el colegio. Es decir, padre está hasta la entrada al colegio, la madre a partir del colegio hasta por la noche, ¿de acuerdo? Entonces los lunes sería padre-madre, el martes estaría el niño con la madre porque ha dormido por la noche con él, el miércoles la madre lo lleva al colegio, el miércoles el padre lo recoge del colegio, el jueves pasa el niño con el padre, el viernes lo lleva al colegio el padre, la madre lo recoge la madre, el sábado y el domingo los pasa con la madre hasta el lunes que lo lleva al colegio. Bueno, hay 40.000. Lo que quiero especificar con esto no es tan importante que os fijéis en el modelo, que lo vais a tener acceso a través de la página web del colegio, como la inmensidad de posibilidades. Es decir, la custodia compartida es como lo que decía alguien de un guante a medida, ¿no? Hay multitud de posibilidades de adaptar los tiempos de los niños a los tiempos de los padres, a las necesidades del conjunto de la familia. No podemos perder la perspectiva de que aquí no estamos trabajando con unos niños y con un cliente, sino con el conjunto de la familia. Es decir, que 2 personas adultas decidan vivir separadas no significa que desaparezca el concepto de familia. La familia sigue existiendo y al final las decisiones que tome el padre o las decisiones que tome la madre van a tener repercusiones en los niños y va a tener repercusiones familiares, también en el ámbito externo de la familia. Vamos a ver otro modelo también. La gente habla del modelo semanal, ¿no? Como si el modelo semanal fuera único, pero es que el modelo semanal yo he conseguido hasta 17 modelos distintos semanales, de repartos semanales, de custodia compartida, y os he puesto solamente 3. Ahí. Ahora os voy a hablar de otros modelos de repartos de tiempo, que es el mensual. El mensual es que un mes se lo pasa el niño con un progenitor y al mes siguiente lo pasa con el otro, y ahí entre medio un reparto de tiempos de convivencia con el progenitor que no tiene a su cuidado habitual. Fijaros que no hablo de visitas ni hablo de custodia, hablo de repartos de tiempo habitual o tiempo habitual con un progenitor y el otro va a pasar un tiempo de convivencia. El sistema mensual no funciona. Nosotros hicimos un estudio sobre 278 casos en el año 2008, 278 casos de mediación, donde se establecieron, la inmensa mayoría de los padres y las madres decidieron establecer el sistema semanal de custodia compartida o el sistema por años escolares, que luego os explicaré. Ese estudio no fue un estudio como el que se suele hacer al uso, como el que ha hecho hace poco, por ejemplo, la Universidad de Oxford, o el que viene de Sydney también, de Australia, sino que es un estudio longitudinal. El estudio longitudinal significa que se ve qué opinan los padres y los niños, aquellos que pueden opinar, cuando se pone en marcha el sistema de repartos de tiempos y repartos de responsabilidades, pero al cabo de 2 años y al cabo de 3 se les vuelve a preguntar: oye, ¿cómo ha ido? Claro, a mí lo que me interesa no es saber que he llegado al objeto, porque parece que el trabajo del abogado termina cuando hemos conseguido un convenio o cuando hemos conseguido una sentencia. Pero sabéis, muchos de nosotros sabemos que ahí no termina el trabajo de un abogado, porque las sentencias no resuelven todos los problemas de la gente, pero los convenios tampoco, si no lo hacemos bien. Entonces, ¿qué ocurre? Se nos ocurrió hacer ese estudio al cabo de 2 años, preguntarle a papás y a mamás y a los niños: oye, ¿qué tal? ¿Estáis contentos? ¿Sois más felices? ¿Habéis conseguido mayor desarrollo profesional? ¿Habéis tenido menos problemas de conciliar la vida familiar y laboral? Tal. Y el resultado fue fantástico de aquel estudio. En los casos de reparto semanal y los casos de reparto de años escolares. En el caso mensual, la inmensa mayoría de parejas que adoptaron en principio el reparto mensual, que creo que no llegaron a 20 y tantas, en menos de un año se pasaron a otro sistema. También el otro sistema, que también era un fracaso, era el semestral. Y por último, el otro modelo de reparto sería el de años escolares alternos. Este nos llamó mucho la atención porque se aprovechaba. Hay muchos psicólogos que nos dicen, y psicólogas a lo largo de toda España y fuera de España también nos dicen: bueno, es que este sistema tiene todas las
las ventajas de la custodia compartida, pero todos los inconvenientes también de la custodia monoparental o exclusiva. Y digo, no. Y es que os vais a quedar sorprendidos, es increíble. Al cabo de 3 años, creo que fueron 211 familias que habían vivido durante 3 años este sistema por años escolares alternos, donde los niños pasaban con el progenitor con el que no vivían ese año de forma habitual, pasaban un tiempo de convivencia con el otro progenitor, lo que vulgarmente le llamamos un régimen de visita. Pues nos sorprendió muchísimo más, estaban más contentas las madres que los padres, porque las madres, en la inmensa mayoría de casos, en el reparto de roles de género que habían tenido en el cuidado de la familia cuando vivía junta con su marido, con su esposo o con su pareja masculina, resulta que ellas habían asumido mucha más responsabilidad parental, habían dedicado mucho más tiempo en el ámbito privado al cuidado de los hijos, y de pronto descubren ese año escolar que se van los niños a vivir con su padre, pues descubren que son libres, que pueden estudiar inglés o estudiar la carrera que dejaron a terminar porque se quedaron embarazadas del primer niño, o descubren que pueden viajar. Y os voy a decir una cosa, la respuesta más sorprendente de aquel estudio fue madres que decían: estoy encantada con la custodia compartida por años alternos porque estoy deseando que llegue el año que viene, que los niños se van con su santo padre. Yo me quedé alucinado. Había muchos padres que se arrepintieron y no eran tan felices como las madres porque descubrieron lo que era llevar adelante una carga en exclusiva durante todo un año a los niños, Pero también fueron más conscientes, los padres, fijaros lo que os digo, la respuesta de los padres no fue: estoy deseando que los niños se vayan con su madre, sino estoy deseando que llegue el año que yo le tenga que pagar la pensión, ¿sabes? Porque me sale más barato. Me sale más barato pagarle la pensión que le tengo que pagar el año que tienen que estar los niños con la madre que el año que yo estoy pringado con los niños. Como veis, son cosas que salen totalmente de la normalidad a la que estamos habituados, ¿no? Y yo creo que hay que mirar el futuro con mucho optimismo, porque afortunadamente creo que muchos de los que estamos aquí, muchas de las que estáis aquí, creo que tenemos una visión de futuro, porque si no, no estaríamos aquí, Y creo que podemos cambiar las cosas. Vamos a ver si esto va. Vamos a ver el reparto del sostenimiento de los hijos, ¿vale? Porque los hijos hay que sostenerlos, como dice la ley. Bueno, sostenerlos, ¿sabéis? Mantenerlos, ¿no? El tema de la P, del famoso... hay que proveer a los niños, ¿no?, de recursos. En un tipo igualitario, esta sería la fórmula. Yo os he puesto un resumen de fórmulas porque hay cientos de fórmulas que se utilizan en Canadá, en California, en el estado de Washington, en Alemania. Yo lo que he hecho ha sido hacer así un tal y he hecho un resumen para que sea más facilito. Este es el típico caso de progenitor A y progenitor B, aunque aquí he puesto padre y madre, pero por si acaso también hay personas que no quiero discriminar a las personas del mismo sexo que tienen una familia. Progenitor A y progenitor B, que ambos progenitores tienen el mismo tipo de recursos económicos para afrontar el sostenimiento de los hijos. Y ha habido un reparto igualitario en el sostenimiento de la familia. Lógicamente ahí las cuentas son muy facilitas, ¿vale? Hay otro modelo que sería el tipo proporcional. Aquí quiero hacer una apreciación porque hay un pequeño error, pero bueno. Aquí es el caso de un progenitor en casa del padre, que es en la parte de arriba, no sé si se ve bien. El padre obtiene mayores ingresos, porque aquí ha habido un reparto desigualitario en cuanto al cuidado de los niños durante la convivencia de la pareja, y el padre ha tenido más oportunidades de ganar más dinero fuera de casa, porque la mujer ha tomado la decisión de renunciar a lo mejor a sus horarios laborales, ha pedido una reducción de jornada y gana menos dinero. Entonces aquí lo que tenemos que establecer, y así funciona bastante bien, es un reparto proporcional de sostenimiento de los hijos. Aquí lo que hay que hallar es cuánto cuesta cada niño al mes sostenerlo. Y luego decir, pues mira, si el niño resulta que nos cuesta 400 euros al mes, pues tú vas a pagar el 64% y yo voy a colaborar con el 38%. En los gastos extraordinarios hay dos fórmulas, que es reparto 50%, 50-50, porque es lo que hacen los jueces, pero no tiene por qué ser así. Cuando nosotros planteamos mediante convenio regulador este tipo de reparto proporcional, decimos que incluidos los gastos extraordinarios, que son tomados de mutuo acuerdo también, por consenso, también hay un reparto proporcional. Porque no nos parece justo que un padre que gana 6.000 euros y una madre que gane 2.000, si hay que comprarle a hacer un viaje el niño de fin de carrera a Irlanda, que paguen al 50%, porque la capacidad contributiva de uno no tiene nada que ver con la del otro, ¿vale? Así ninguno de los dos piensan también que es justo. Es una cosa muy curiosa porque
la inmensa mayoría de padres y madres de aquellos 278 casos decían que lo que más les gustaba es que se sentían que no habían perdido tanto como las otras opciones que le ofrecían. La ley, otros abogados, otras personas que le habían oído hablar, ¿no? Aquí es muy importante trabajar con el concepto ganador-ganador. Pero no nos engañemos, en un proceso de desestructuración familiar legal, vaya manera de llamar al divorcio, ¿no? Pero bueno, todo el mundo pierde. Solo ganamos los abogados, los profesionales. Solo. Los jueces le van a pagar lo mismo, pero nosotros ganamos. Pero ellos siempre van a perder, y lo que se trata es de perder lo menos posible. Y que ese coste implique tenga la menos repercusión en el conjunto de la familia, para que la familia tenga una oportunidad en su conjunto de salir adelante todos, de una forma digna, razonable y justa. Y esa era la palabra. La palabra, casi todos los padres y madres de esas 278 familias decían que les había parecido una situación justa, se había resuelto de una forma justa. Ninguno tenía sensación de haber perdido más que el otro, más cuota de poder de decisión que el otro, ni más cuota de disponibilidad económica que el otro. Vamos a ver una fórmula de resumen para todo tipo de situaciones. Yo lo que he hecho ha sido coger todas las fórmulas que van funcionando por ahí, que hay por internet, que hay en estudios y que se aplican en determinados países, y lo que he hecho es aplicarlo a la idiosincrasia española, porque nosotros somos distintos, ¿no? Tenemos que buscar cuáles son los gastos de la casa de la mamá. Tenemos que partir que hay dos casas. Vamos a ver cuánto vale mantener la casa de la mamá. ¿Cuánto gastan los niños en casa de la mamá durante el tiempo que están con ella? Y de ahí sale el porcentaje que la mamá tiene que contribuir al sostenimiento de los niños. Y vamos a ver los gastos de la casa de padre, cuántos son los gastos de los hijos con el padre en su casa, y de ahí saldrá el porcentaje de gastos comunes de los hijos. Entre los 278 casos de aquel estudio famoso, puedo decir que el 250, un poquito más quizás, decían que esta fórmula les había representado, resulta que después del divorcio ahorraban, tenían mayor capacidad de ahorro. ¿Sabéis por qué? Porque tuvieron que ponerse a hacer números y empezaron a decir, bueno, ¿y por qué necesitamos tener un seguro privado si tenemos la seguridad social? A tachar. Claro, cuando empezaron a pensar en su economía familiar. ¿Por qué tenemos que mantener un coche que resulta que gasta 15 litros de gasolina a los 100 kilómetros? Vamos a quitarnos este coche de en medio y vamos a comprarnos un coche más pequeño. Es decir, redujeron gastos cuando empezaron a aplicar esta fórmula, porque tendrían que salir dos casas, el sostenimiento de dos casas para el mantenimiento de toda la familia en su conjunto. Y lógicamente, si antes teníamos un pastel y de ahí todo el mundo comía, pero es que resulta que ahora ese pastel se va a dividir por la mitad y todo el mundo va a seguir comiendo, pero por el coste de las dos casas aumenta los gastos de la familia en su conjunto. Entonces había que buscar recortes por todos lados. Y con esta fórmula, las personas que están implicadas en ese proceso de separación o divorcio, y sus abogados y sus mediadores podían llegar a la conclusión y buscar cuál era realmente las pensiones que había que establecer. Disponibilidad de recursos sociales y familiares para la familia, lo que hemos hablado antes, ¿no? De que parece que cuando un papá y una mamá, o dos papás o dos mamás, se separan o divorcian en un juzgado de familia, los jueces y los fiscales dicen, allí no se habla de los abuelos, casi nunca, no se habla de los titos, no se habla de los empleados domésticos, no se habla del aula matinal, no se habla de todos los apoyos que han tenido antes. Bueno, pues ¿por qué no? Hay que tenerlos en cuenta. Los niños cuentan, por lo pronto, con 3 recursos sociales primordiales, sobre todo a partir de que la edad escolar es obligatoria. El papá, la mamá y el colegio. Esos son los primeros de la pirámide. Pero es que también puede ser que la mamá tenga unos abuelos y unos titos y unas titas con los que han contado, por ejemplo, para irse un fin de semana a esquiar arriba a Sierra Nevada, sin niños, y se quedaron con los titos. O papá tiene también unos abuelos que también han echado una mano de llevar a los niños al colegio, porque ambos dos, tanto el padre como la madre, no pueden llevar a los niños al colegio, y se habían organizado de que el abuelo lleve a los niños al colegio por la mañana. ¿Por qué no tenemos en cuenta eso también a la hora de hablar sobre la reorganización familiar que representa la custodia compartida después de la separación de ambos progenitores? Pero también aparecen los primos y también aparece la asistenta. Si existía antes una asistenta, ¿por qué ahora vamos a dejar de tenerla? Si existen posibilidades económicas, bueno, pues habrá que cortar las horas de trabajo de esa asistenta, pero la podemos aprovechar y optimizar el recurso que tenemos.
Todo eso hay que tenerlo en cuenta como premisa. Vamos a ver los cambios medioambientales en toda la familia. Aquí he utilizado un modelo tradicional sexista, bastante sexista, porque desgraciadamente la realidad es esa. Bueno, la realidad no, pero la inmensa mayoría ocurre así. El papá y la mamá. En este caso, la mamá puede acudir a un recurso que antes no tenía. Porque a lo mejor la mamá dice, es que, joder, yo trabajo en una empresa informática y tengo que estar a las 7:30 allí, porque ellos tienen un horario de estos salvajes de 7:30 hasta las 2:30. Resulta que no puedo llevar a los niños al colegio. Pero los días que tengo al niño sí puedo contar con un aula matinal porque no hemos informado. O también puedo organizar actividades extraescolares para yo poder salir un poco más de que el niño se quede en el colegio en alguna actividad extraescolar porque yo salgo un poco más tarde de casa. Estoy poniendo un ejemplo de una mamá, pero podemos leer también arriba papá, ¿vale? Para no ser discriminatorio. O la mamá también puede negociar con su empresa, o el papá puede negociar también un cambio de horario laboral. Hace poco he tenido un caso de un policía local de una ciudad grande de España que habló con sus jefes y se acogió a la ley de conciliación de la vida familiar y laboral, porque acreditó que tenía una custodia compartida en contencioso en un tribunal. Y él tenía derecho a que se les cambiaran los horarios laborales por convenio. Y pudo adaptar su horario laboral como policía municipal o local a las necesidades que tenía porque tenía custodia compartida y tenía que estar presente a recoger a los niños por la mañana, llevar a los niños por la mañana al colegio. Y se le permitía llegar más tarde. Vamos a ver, otros casos que también puede ocurrir para los cambios medioambientales, por ejemplo, el papá o la mamá contar con el comedor. Bueno, eso sí lo siguen pagando la Junta de Andalucía y el Gobierno, ¿no? Porque están recortando mucho, pero ese recurso también existe. En algunos casos, tanto el papá como la mamá no pueden organizarse, o los abuelos viven lejos, o no tienen apoyo familiares cercanos, y pueden acudir a una solución de cambio medioambiental del niño del comedor. Y eso se puede explicar a los niños se adaptan. También otro tipo de actividades, que el padre o la madre puedan también adaptarse a otro tipo de actividades distintas a las que tenían antes los niños, para que pueda reorganizar su tiempo, no sea solo todo tiempo de ocio. Y el tema de la nueva pareja. ¿Por qué no contamos con las nuevas parejas? También es un apoyo, un recurso, ¿no? Representa un cambio, hay que pedir ayuda a un profesional para ver cómo los niños aceptan esa nueva relación, pero las nuevas parejas pueden servir como un buen apoyo para la custodia compartida, en beneficio no solo de quien la tiene, sino del otro progenitor. Porque al final se convierte todo en un nuevo modelo de familia, lo que decía ayer José Manuel Aguilar, ¿no? Papá, mamá, mamá, y la novia y el novio y tal. Voy a terminar porque ya además es muy tarde y me gusta más que me hagan preguntas que exponer mucho mis ideas, para eso luego se va a dar por escrito, para ser un poquito provocador, ¿vale? Aunque ya han hablado sobre eso, yo soy un poquito más radical sobre las mentiras que se están hablando sobre la custodia compartida. Las mentiras tanto a nivel político, a nivel judicial, a nivel de la abogacía, a nivel del mundo de la psicología, del trabajo social y sobre todo a nivel ideológico. Se nos dice que tiene que haber un buen entendimiento entre ambos progenitores para que se establezca una custodia compartida. Ya hemos hablado que el Tribunal Supremo, afortunadamente, y además recientemente una sentencia de Pascual Ortuño de la Audiencia Provincial de Barcelona ha hecho una interpretación de la normativa europea sobre que eso no puede ser. No puede ser un requisito sine qua non que se exija un buen entendimiento a los padres para establecer una custodia compartida. Vamos a ver, buen entendimiento en un divorcio, que se lleven bien. Yo he tenido hace poco recientemente una sentencia que la he comentado con algunos compañeros y compañeras de una audiencia provincial, cuyo lugar no voy a decir, donde decía, la relación entre ambos progenitores es estupenda. Ha quedado acreditado que los dos están perfectamente capacitados para la custodia compartida. El equipo psicosocial ha dado su visto bueno. El informe del Ministerio Fiscal ha sido favorable, pero la relación no es excelente. Y yo digo, bueno, ya, ¿qué excusa van a buscar? Bueno, pues yo lo que hago es aplicar, no sé si hacemos un poquito de memoria, los que somos sobre todo profesionales del derecho, el artículo 1116 del Código Civil, ¿os suena? Lo de las condiciones, si os hablo de las condiciones imposibles, eso si os suena, ¿no? Que cuando tú pones una condición imposible en un documento jurídico, se entiende que es nulo, ¿no? Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está diciendo eso mismo. Está diciendo, no se puede exigir una condición imposible en un divorcio.
que haya entendimiento en un divorcio, pero si ese es el conflicto, el divorcio es en sí mismo un conflicto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los letrados y letradas y los operadores jurídicos seguimos viendo el divorcio como un conflicto, y el divorcio no es un conflicto, el conflicto existe antes, el divorcio es la solución, y así es como que tenemos que trabajar. El divorcio como solución, como no vamos a hablar de convenio regulador, ni vamos a hablar de custodia compartida, vamos a hablar de reorganización de la familia, después de que los dos adultos que habían tenido hijos en común deciden vivir por separado, en vez de hablar de divorcio. Si planteamos ese tipo de lenguaje a los tribunales dicen, jolín, este abogado, esta abogada de que me está hablando, oye, es verdad, es que esto es una cosa distinta, vamos a cambiar la perspectiva. Luego se nos exige que haya un mismo modelo educativo. Un mismo modelo educativo siempre lo ha habido hasta el momento del divorcio, porque fijaros, ¿cuántos padres y madres conocéis vosotros que hasta el momento del divorcio hayan estado luchando antes del divorcio por llevar a un niño al colegio católico y el otro al colegio musulmán? Ninguno. A que todos se habían puesto de acuerdo en el colegio donde iban, o que iban a ir a catequesis, o que iban a ir a piano, o que iban... Es decir, tenían el mismo modelo educativo. Hasta entonces ya está acreditado. El problema es lo que decía antes Ángel, el juez de Gijón, es que no aportamos esa información en las demandas. Yo le digo a los jueces siempre en las demandas, mire usted, señoría, esta familia, por motivos que no vienen al caso de detallar, la pareja decide ya vivir en distintos sitios, no separarse, sino vivir en distintos sitios, no vivir juntos. Pero habían llegado a acuerdos hasta ahora en el modelo educativo, en tener dos niños, en ponerle María y Lucía a las dos niñas, en que las niñas fueran apuntadas al Club Fútbol Granada o no, o lo que fuera, o al club ecologista tal, y que fueran a tal piscina. Hasta ayer mismo estaban de acuerdo en todo esto, y siguen de acuerdo. Lo que no se ponen de acuerdo es cómo reorganizarse. Y nosotros planteamos este modelo de reorganización, y acreditamos que todo eso era así. Acreditamos que iban a la piscina y que su papá y su mamá habían decidido que fueran ¿os suena aquello de los... Voy a pedir un certificado al médico que dice que la mamá solo se ha ocupado de llevar al niño al médico? Oye, no. Nosotros aportamos informes donde aparecen siempre, porque el papá que pide una custodia compartida está dentro de ese 42% que, según los datos estadísticos que acaban de ser publicados en Francia, sabéis que en Francia se han cumplido ahora 10 años, en marzo de 2012 se ha cumplido 10 años de la ley de custodia alterna, y se ha hecho un estudio diciendo, bueno, ¿qué ha significado la custodia alterna en Francia? Y no hemos llevado una gran sorpresa. La custodia compartida no significa que siempre se vaya a otorgar la custodia compartida. Tan solo en Francia, el 42% de los procesos de separación y divorcio se ha establecido la custodia compartida. Pero es que la inmensa mayoría, el resto, no es que no la quisieran, es que no eran idóneos o no la habían pedido. Porque la realidad también nacional en nuestro país es que sigue habiendo padres que no quieren la custodia compartida. Y con esos son los que hay que trabajar. Pero tenemos la suerte de que tenemos padres que colaboran en esa crianza de los hijos, y podemos aportar documentación de que tanto el papá como la mamá llevaban al niño al colegio, llevaban al niño a la piscina o llevaban al niño al... Nunca hablar en negativo de la otra parte, nunca ir al enfrentamiento, eso abre muchas puertas. Y luego el diálogo. ¿Cómo vamos a exigir diálogo si ambas partes comparecen con sus respectivos abogados en un procedimiento? Eso es imposible. Lo ha dicho ante Ángel. ¿Cuántas veces habéis ido a un tribunal y os ha dicho el juez? Bueno, a los letrados. Venga, vamos a hablar. ¿Cuántas veces había hablado antes de ahora? Y así de veces que los letrados nunca han hablado, hasta que llega el momento de la vista. Entonces le estamos exigiendo a los padres, los operadores jurídicos, algo que ni siquiera nosotros hacemos, ni damos ejemplo con ello. Luego otra falacia que se está utilizando es que así los papás se ahorran el pago de las pensiones, pero eso no es cierto. Es que la ley, el 145 y el 155, los obliga. El mayor coste familiar también es otra cosa que se está diciendo. En absoluto, todos los estudios que hay sobre custodia compartida, sobre todo los longitudinales, sobre todo la escuela de Minnesota, nos dicen que hay una capacidad de ahorro. Es decir, ambos progenitores son conscientes de que al mantener dos casos tienen que apretarse el cinturón. Y toman conciencia de la economía familiar y empiezan a tener el control de la economía familiar. Es más, en ese estudio de Minnesota es muy interesante porque te dice la custodia compartida favorece el diálogo y no al revés.
¿Por qué? Es que no tienen más remedio que ponerse de acuerdo. Oye, que es que no llego a final de mes. Pues mira, vamos a quitar la línea del ballet, que nos cuesta 60 euros al mes, y la niña, bueno, si la familia tiene que apretarse el cinturón, también los niños aprietan el cinturón. Yo siempre le planteo a los jueces, oiga, si este matrimonio siguiera viviendo en la misma casa, él se queda en el paro, que es la situación actual, y tal, si vivieran en la misma casa, todos se apretarían el cinturón, ¿no? ¿Y por qué si están en proceso de divorcio eso no es así? Solo se tiene que apretar el cinturón uno a costa del otro. Es incomprensible, pero bueno. Y luego el tema de los hijos muebles o mochila. ¿Y por qué digo hijos muebles? Porque aquello de la desestabilización. ¿Os suena la frase de, es que eso desestabiliza a los niños, el cambiarse para un sitio y para otro? Eso es una gran mentira. Mira, hay un estudio en Francia, que lo tengo por ahí publicado, en un artículo, que habla de que ¿por qué no hay ningún estudio en todo el mundo, ningún estudio que diga que sea negativo para los niños los regímenes de visita en custodia monoparental? Porque ahí los niños sí que se mueven. Visteis ayer los ejemplos que puso José Manuel Aguilar, ¿no? Cuando hablamos de transiciones. Nosotros hablamos de transiciones son cuando los niños cambian de contexto familiar de un progenitor a otro. En custodias monoparentales los niños llegan a hasta 20 transiciones en un mes. 25, 26 transiciones en un mes. Eso sí que desestabiliza a un niño. En custodias compartidas desaparecen. Se convierten en 4, 6, 8, como mucho, al mes, transiciones. Pero me dicen otros jueces, algunos jueces en Barcelona me decían, juez, es que mover a los niños demasiado desestabiliza a los niños. Es un problema y les quita seguridad y tal. Digo, bueno, pues entonces le pregunté al juez, ¿usted tiene hijos? Yo sabía que tenía hijos, ¿no? Yo sabía por dónde iban lo sabía lo que me iba a contestar. Y usted tiene hijos adolescentes, y usted tiene hijos que además usted los lleva al aula matinal y se tienen que montar, porque usted los tiene en un colegio que está a 25 kilómetros de Barcelona, y se tienen que montar en un autobús, y se tienen que levantar a las 6:30 de la mañana, y se montan en un autobús para ir a un colegio que está en el Quinto Pino, se quedan en el aula matinal, luego en el comedor, luego se van a casa de los abuelos. Los abuelos los llevan a las actividades extraescolares con el coche, se pasan los niños todo el día con, vamos, una jornada, como yo le digo, una peonada. Esos niños echaban una peonada. Y al final pasaban el tiempo con el juez, el tiempo que pasaban con el juez y con su madre era al final del día. Digo, esos niños deberían de estar, sus hijos deberían de ir a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque si usted me dice que por mover a un niño 6, 8 veces al mes de cambio de contexto familiar, y usted diariamente está cambiando al niño de sitio, su hijo tiene que estar como una regadera. Y le tuve que explicar que lo que desestabiliza a un niño no es el movimiento, por favor. Si es lo normal. Lo normal es que un niño, yo lo decía en un artículo muy curioso, y alguna gente se reía, vamos a tomar una familia tipo, ¿vale? Papá y mamá y un niño, y dicen, vamos a apuntar al niño a caballo. Pero el caballo al salón, el caballo que lo traigan todos los días aquí al salón. Y el niño monta en el salón, sí, porque si va a la hípica lo vamos a desestabilizar. Y al fútbol, ¿vamos a apuntarlo al fútbol después de una hora? Ah, no. Pero al campo de fútbol no, los niños, los 11 amigos vienen a jugar al salón de casa, no vaya a ser que el niño se mueva demasiado y se nos vaya a desestabilizar. ¿De qué estamos hablando? ¿De un mueble? ¿De un equipo de música? Lo que desestabiliza a un niño es el conflicto, que haya malos rollos. Y eso lo sabemos todos. Seguimos, y ya termino. Es imposible imponer la custodia compartida, no se puede imponer. ¿Cómo que no? Si ya viene establecido en la ley. El artículo 68 dice que es obligatorio. Cuando los cónyuges viven juntos están obligados a compartir el cuidado y atención de los menores. Ya está en la ley. ¿Quién me dice a mí que no se puede imponer por ley? Los padres pocos hábiles, el artículo 154 del Código Civil. ¿Por qué no acudimos precisamente a esa oportunidad? Como hablaba el otro día un chico que preguntaba por aquí, creo que era letrado aquí de Granada, y lo de la reinserción, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar el divorcio para reinsertar a ese padre en la realidad social, que se comprometa en el cuidado de los niños. Vamos a darle una oportunidad porque, os voy a decir una cosa, una de las cosas más curiosas de aquel estudio de 278 familias con custodia compartida fue una madre que dijo, yo estoy contenta con la custodia compartida porque aunque el padre antes del divorcio no se comprometió en el cuidado de mis hijos, a los 6 meses de yo firmar la custodia compartida me diagnosticaron un cáncer, que por cierto hoy se celebra, como sabéis, el Día Mundial del Cáncer de Mama. Y le diagnosticaron un cáncer de mama y descubrió la mamá que no era inmortal. Y dijo, Dios mío, menos mal que tomé una decisión de custodia compartida.
Porque si hubiera seguido con el rol tradicional de yo ser la cuidadora principal y el padre un visitador y tal, y un padre Burger King, ¿no? Resulta que si yo hubiera fallecido, los niños hubieran quedado más un incompetente total. ¿Y en manos de quién se iba a criar mis hijos en un futuro? Yo he descubierto, aquella mujer superó, gracias a Dios, el cáncer, pero ella descubrió de pronto que no somos inmortales y que nuestros hijos tienen la suerte, estos niños y estas niñas tienen la suerte de, en el 42% en Francia, no sé, aquí en España, yo creo que ronda un 32%, tienen la suerte de tener un padre que quiere comprometerse en el cuidado y sacar a los niños adelante. Pues vamos a darle facilidades, ¿no? Sobre todo en beneficio de los niños. Y luego el tema de los niños demasiado pequeños. ¿Dónde pone eso en la ley? De que los regímenes progresivos, porque el niño es muy pequeño. Tú antes hablabas del tema de la lactancia. Yo entiendo que el tema de la lactancia, pero puede haber custodia compartida perfectamente, porque tú sabes que, aunque la madre del pecho, a partir de determinadas edades ya, muy tempranas incluso, se les da leche de apoyo, como tú sabes, ¿eh? Sobre todo por cuestiones medioambientales y de contaminación, la contaminación del aire. Muchas mujeres tienen empobrecimiento de la leche materna, ¿no? Y es necesario que esos niños, para que salgan adelante de una forma adecuada, necesitan leche de apoyo. ¿Por qué el papá no le puede dar la leche de apoyo? Y yo digo, si una madre le está dando el pecho a la niña y resulta que es que al padre no le hemos dado oportunidad de darle una leche de apoyo, no sabe cómo cambiar un pañal, cómo preparar un biberón de Nativa 2 o lo que sea, y ahora la madre le atropella un coche y le va a dar la leche de apoyo. ¿El incompetente que tú no lo has dejado que aprenda? Bueno, pues yo creo que voy a terminar. Y si necesitáis alguna aclaración o lo que sea, o alguien quiere ayuda de algún tipo, ahí os dejo mi correo electrónico, ¿vale? Nada más, gracias. Vamos a pasar a un turno de palabra. Victoria, ¿tú querías? Qué miedo. Quiero felicitarte por tu ponencia. Encantado y da gusto ver sobre todo la perspectiva del letrado eficiente, que además evidencia la importancia de la intervención de los letrados en estos procedimientos, que desde muchos ámbitos hay que reconocerlo, desde el ámbito de la judicial, desde el ámbito de los psicosociales, se trata de minimizar. Creo que es muy importante esta intervención, y como dijo Carlos muy a menudo, un porcentaje elevadísimo de los procedimientos hasta ahora los hemos negociado desde el año 81 los letrados. Comparto plenamente todo lo que has dicho, es que lo comparto, creo que los criterios son absolutamente incontestables. Con respecto a este punto de los hijos muy menores, sí se me plantea una duda, porque efectivamente, últimamente, me gusta mucho cómo has hablado, porque además son cuestiones eminentemente prácticas y lo que estamos viendo día a día. Lo que se me plantea es el problema que se me ha planteado en algunas ocasiones de los la defensa del padre en este caso, es que los pediatras últimamente, como van variando, antes los niños 3 meses, es un tema que se plantea muy a menudo, 3 meses de la leche de la madre, después ya, pero es que ahora los criterios de los pediatras es que hasta los 2 años hay que darle de comer, hay que amamantar a los niños, lo que significa, primero, tener a las madres, creo que es un retroceso incluso desde el punto de vista ideológico, o sea, yo lo veo clarísimo. Y por otra parte, porque considero que eso crea una dependencia enorme también en los hijos, ¿no? Entonces nos encontramos con que en algunos procedimientos, quien se opone a la custodia compartida, lógicamente nos planifica este criterio de la pediatría actual, que luego dentro de 1 año o 2 años cambiará, y tal vez volveremos en este sentido. Y claro, resulta bastante difícil en ocasiones cuando la propia pediatra o pediatra informan en el procedimiento la necesidad de esta cuestión. Y esto dificulta la resolución por parte de los jueces. Bueno, me gustaría que veo que enorme experiencia en esta materia, que has podido ver al respecto. Y luego otra cuestión que sí me gustaría conocer tu opinión es en los procedimientos contenciosos, la valoración del informe psicosocial que se viene haciendo por los tribunales,
y cómo a veces nos encontramos con que obviamente todo depende, igual que depende del juez que te toque, depende del equipo que te toque. Pero hay una cosa que para bien o para mal, en unos casos, dependiendo de dónde estemos, se da la circunstancia de que los equipos psicosociales se han convertido en el juez del procedimiento. Y da igual lo que haya hecho el letrado, los dos letrados o letradas, discutiendo en el procedimiento, trabajando el tema, hay que discutir, no ha habido más remedio, no se puede llevar más vuelo. Y que finalmente el equipo pues llega a una conclusión que habitualmente una de las partes lógicamente tiene. Pero es que a veces se da la circunstancia de que efectivamente ese informe psicosocial, bueno, pues es discutible. Creo que en estos casos no se le está aplicando a los tribunales el mismo criterio que se le aplica para su valoración a cualquier prueba médica. ¿Vale? Sí. Se le da un valor, creo que incluso superior, y resulta muy complicado, salvo en determinados casos, poder rebatir ese informe. Y los juzgados, por la general, suelen seguir. Me gustaría que comentaras algo sobre eso. Bueno, gracias por tu intervención y tus preguntas. En cuanto al tema del pecho, tengo ahora un caso muy reciente aquí en Granada, muy cercano, y precisamente era una niña que ya no tomaba el pecho y de pronto la madre empezó otra vez a darle el pecho para evitar una custodia compartida, una cosa increíble. Cuando resulta que hay gente que se dedican a inventar cosas como los sacaleches, como tú sabes. Es decir, hay madres trabajadoras que son autónomas, que han tenido un bebé y no tienen más remedio que utilizar el sacaleches, si quieren seguir trabajando, porque sabéis que una baja maternal de una autónoma, pues que así, ¿no? Otra cosa es que seas funcionaria o tengas la suerte de trabajar en una empresa que te garantice la baja maternal y luego no te despidan porque te hayas quedado embarazada. Entonces, yo siempre cuando hay un tema de sacaleches hablo de eso, ¿no? De si esta mujer se hubiera dedicado, fuera una mujer trabajadora fuera del hogar, no solo dentro del hogar, el tema de... Uy, perdón, aquí está, se ha puesto a hablar solo. El Abbas, sí. Vamos a ver. ¿Por qué una mujer tiene que recibir un trato distinto a otra mujer? O una familia. Y yo lo que hago es trabajar con el tema de las figuras de apego. El tema de la impronta. Llevar un buen informe de parte de qué significa en esas primeras etapas de un niño o de una niña el contacto físico. Mira, ahora hay un estudio muy interesante de la Universidad de Oxford que acaba de salir, que es muy interesante, diciendo que es muchísimo más importante el contacto físico en los primeros 3 años de la vida de un menor que el contacto visual o que el contacto verbal a través del oído. No sé si sabéis que Estados Unidos y Rusia siempre estaban peleados, pero tienen una cosa muy en común, y es que cuando nacen un bebé los inmovilizan. Lo sabéis, ¿no? Los inmovilizan varias semanas, porque alguien, un tal Vygotsky, luego en Estados Unidos no sé quién fue, se les ocurrió de que las conexiones neuronales cuando nace un bebé se desarrollan mucho más rápido y se ponen más en marcha las conexiones neuronales a través de los ojos que a través del tacto, y que el tacto y la piel lo que hacía era distraer a las neuronas para que desarrollaran, para conseguir niños con mayor cociente intelectual. Y eso es cierto, tanto en la antigua Unión Soviética como en Estados Unidos. La inmensa mayoría de niños en los últimos 30 años han subido su cociente intelectual por 10 puntos, gracias a eso. Pero también el índice de mayores de suicidio, a los niños les ha faltado algo. El tema de la educación emocional, tienen fallos en todo eso. ¿Por qué? Porque les ha faltado el contacto físico. Los niños más felices son aquellos que viven, por ejemplo, en las culturas africanas, donde las madres se los llevan a trabajar y los llevan encima. El contacto, el movimiento continuo. Eso de que se puso tan de moda de tenemos un bebé y al bebé hay que sacarlo de inmediato del dormitorio de papá y mamá. Eso es tan perjudicial como dejarlo hasta los 4 años, como he visto yo casos, ¿no? Que al padre y a la madre les costaba trabajo mandarlos a un cuarto. Pues ese sistema americano perjudicaba muchísimo. Entonces, yo lo que utilizo son estudios de psicología evolutiva de la educación y aprovecho, por ejemplo, compañeros como José Manuel Aguilar o otros psicólogos y psicólogas que saben de eso, que nos dicen que es muy bueno para que esos niños se sientan más seguros y crezcan de una manera más segura y que tengan una adultez más equilibrada, que hayan tenido un contacto físico en las primeras etapas de su vida, con su padre y su madre, con los abuelos también, con todas las... Porque no podemos hablar de una figura de apego, lo que antes decía el Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Es que estos niños tienen más figuras de apego que nadie, pero nadie se preocupa por ellos. Eso ha dicho el Tribunal Constitucional alemán. Y lo segundo, sobre el equipo psicosocial, mira,
ahí el problema lo tenemos nosotros, los abogados. Porque tú, ¿cómo pides la prueba del equipo psicosocial? Yo pido una prueba del equipo psicosocial. Es como tú pides la prueba. Sabéis que ahora en Andalucía se va a poner de moda, ya de hecho ya lo están haciendo en algunas provincias. La Junta de Andalucía ha cortado el dinero, lo sabéis, ¿no? Como así empezó ahora en Cataluña hace 2 años, luego a Madrid, luego ha sido Madrid y ahora viene a Andalucía. Solo van a tener derecho a equipo psicosocial los que tienen justicia gratuita. Los demás tienen que pagar. Eso ya está pasando en Cádiz, en Huelva, en Córdoba, no sé si aquí en Granada. Pero bueno, el problema del equipo psicosocial es cómo tú pides la prueba del equipo psicosocial, porque lo decía antes, no sé, recuerdo que era Ángel, ¿no? Tú puedes pedir al equipo psicosocial que me evalúe al niño, que me evalúe a los 2 padres, que me evalúe la idoneidad, que me evalúe esto o lo otro, pero no. La cuestión está es que hay que trabajar antes de pedir la prueba del equipo psicosocial. Tú tienes que darle al juez hechos. Yo pido una custodia compartida porque esta familia era así. Darle documentación de cómo era. Y ahora pido que el equipo psicosocial, en medidas provisionales, que es donde hay que pedirlas, no en la pieza principal, en medidas provisionales, en virtud del artículo 68 del Código Civil, pedir una prueba del equipo psicosocial para decir, mire usted, quiero que el equipo psicosocial con el plan de crianza y con la documentación que hemos aportado en medidas provisionales, nos diga si estos niños pueden seguir viviendo así, pero con un papá y una mamá viviendo en casas distintas. Y que provisionalmente nos diga si eso es posible. ¿Para qué? Para que nos sirva de modelo o que nos sirva de periodo de prueba para que cuando llegue la pieza principal nos digan, pues mira, si ha funcionado o no. Porque lo que hacen ahora es psicología ficción. ¿O no? A mí, ¿cómo me va a decir un equipo psicosocial? ¿Es viable la custodia compartida de esta pareja con respecto a un niño pequeñito si hace 10 meses que el niño pequeñito no ve al padre nada más que los fines de semana alternos? Pero si me permite un inciso, sí. Ahí la intervención de los jueces nos cuadra mucho, porque con eso de que efectivamente es una materia de orden público, sí. Da igual como lo proponga, porque efectivamente yo suelo proponer la prueba del equipo psicosocial como yo quiero. Es decir, yo quiero que se me pronuncie sobre determinados extremos. No siempre, a veces sí, pero no sobre, en fin, que se determine, se dictamine sobre la guardia y custodia de los menores de manera genérica. El problema es que aunque lo hagas, los propios tribunales, el propio juez, en cada juzgado pues tiene su forma de hacer las cosas. Normalmente si vamos a otro sitio nos informaremos de cuál es el criterio del juzgado. Poniendo como ejemplo el nuestro, esto funciona así. Y es que el juzgado, que se acuerda que así, sobre la custodia de los menores. Y el equipo psicosocial, sí, efectivamente, tiene los autos todos completos a su disposición. Efectivamente, es importante la labor que cada letrado haya hecho para aportar y las pruebas que haya aportado, eso es evidente. Pero que en cualquier caso, aunque incluso la proposición de la prueba pericial sea limitada, porque no lo haya propuesto la otra parte, se haya adherido, tú hayas pedido que quieres solo y exclusivamente, se hace un examen completo. Y el dictamen es un dictamen así. Es decir, propongo esto. Y es que da igual. Es que lo digo porque la práctica es lo que sufrimos. Vamos a ver, es que sí, mira, una manera de impugnar los informes de los equipos psicosociales que se extralimitan en lo que tú has pedido, como pasándoles evaluaciones de adaptación y idoneidad de los padres, diciendo, no, se considera más adecuada la custodia de la madre, ¿vale? Conclusión. Y tú dices, bueno, no, el informe me tiene que decir por qué el padre no es idóneo. Porque usted no está dándole la custodia a la madre, usted le está quitando la custodia al padre. El padre la tenía hasta que usted lo ha dicho. La ley de protección de menor, ya, pero la ley de protección de menores, tanto la andaluza como la nacional y con todas sus modificaciones y las adaptaciones a los convenios internacionales, nos dicen que hay que justificar por qué a un progenitor se le desposee de la patria potestad de la custodia para una declaración en desamparo. Y yo exijo también que se aplique eso. Es así tan fácil. En muchos casos, pero fíjate, en muchos casos los equipos psicosociales, por tratar de hacer, porque no encuentran partiendo de la capacidad de ambos progenitores, partiendo de la capacidad de ambos progenitores, sin embargo, se agarran a algo sutilísimo, ¿no?, para definir que uno y otro. Pero en esos casos entiendo lo que vamos. Mira, en Madrid, en la modificación legislativa que se está llevando a cabo, yo en Madrid he aportado una idea que no sé si los políticos luego la tirarán a la basura, como hacen casi siempre. Y la idea es la siguiente, que los equipos psicosociales nos podemos ahorrar una pasta, porque los equipos psicosociales son solo necesarios cuando un progenitor ponga en tela de juicio que el otro sea idóneo o que hay una situación de riesgo. Pero si 2 progenitores han llegado al divorcio y nunca ha pasado nada, ni ningún menor ha estado en riesgo, ¿yo para qué necesito un equipo psicosocial? ¿Correcto? Y otra cosa es que, esa es mi opinión, a ver si lo... Venga, sí. Esa es su opinión, yo estoy de acuerdo con ella, entiendo que para privar de la guardia y custodia
tendría que darse al menos las mismas circunstancias para privar de la patria potestad, pero esa no es la realidad, por lo menos no es la realidad que tenemos en Granada. En Granada, ya lo he dicho esta mañana el magistrado, se han dictado 3 sentencias en apelación concediendo una custodia compartida. 3 sentencias. Me parece lamentable con el Código Civil en la mano, ¿no? Bueno, la realidad que nos encontramos con los informes de los equipos psicosociales es, por una parte, que si solicito de forma contenciosa, porque la señora generalmente quiere a los niños por vía de hechos, solicito por vía contenciosa que se me conceda la guardia y custodia compartida y lo pido en el procedimiento principal y también lo solicito en medidas provisionales. El Código Civil, en el artículo 92, me exige el informe del equipo. Solicito como prueba anticipada que se practique la pericial. Me la deniegan sistemáticamente sin argumentarme. ¿Por qué no aportas una prueba de parte en las medidas provisionales? Es la fundamental, que la prueba de parte yo no tengo al niño. El niño lo tiene la mamá. Pero sí puedes tener documentación, ¿no? ¿Qué puedo aportar? No puedo aportar nada, porque no tengo al niño. Aparte de que es discutible, yo entiendo que una mamá, aunque tenga al niño, tampoco debe de utilizar al niño para llevarlo al psicólogo, porque estamos hablando de un tema de patria potestad. ¿Por qué no utilizas, en vez de utilizar el 103 del Código Civil, vete al Reglamento Bruselas II? Interpon una demanda de sustracción de menores. Directamente, porque te lo permite el Bruselas II. Bueno, te la archivan, pero tú puedes... Pero si el papá se lleva el menor... Mira, la primera vez que yo estuve en una custodia compartida en un contencioso, que fue en 1995, en un proceso contencioso en Barcelona, a mí me decían siempre los jueces y los fiscales, ¿eso qué es? ¿Sabes qué te digo, no? Hasta que un juez me escuchó. Es que ese juez que me escuchó, luego resulta que ese juez dio la casualidad que pidió una excedencia y se fue a la Escuela de Práctica Judicial y se llevó su idea. Aquí la cuestión es que lo que estábamos hablando antes, las familias están en continuo dinamismo y cambios, ¿no? Los modelos de familia, la sociedad y todo eso. Pero también nuestra forma de ver las cosas, la forma de resolver los conflictos también. Tenemos que ver una forma distinta, como es el tema de la mediación, ¿no? O como a mí me gusta llamarle, gestionar los conflictos de una forma alternativa, distinta, ¿vale? Hacer una gestión del conflicto distinta. Entonces, todo esto es una carrera de fondo como la educación de un niño, ¿eh? Los niños nunca se terminan de educar. Es que tú tienes un niño de 30 años y sigues educándolo. Pues esto es exactamente igual. Los cambios sociales, sobre todo un cambio social tan fuerte como está pasando con este tema de la implicación de los hombres en la crianza de los hijos, en nuestra sociedad tan tradicional le está costando mucho trabajo. Yo en el año 95 pensaba que en 5 años ya tenemos custodias compartidas por toda España. ¿Y qué va? Me he equivocado. Lo que estamos hablando hoy aquí, yo ya hablaba en el año 96 en el Colegio de Barcelona o en el Colegio de Bilbao. Y me decían mucho, incluso abogados de la Asociación de Abogados de Familia, yo pertenecía a la Asociación de Abogados de Familia, fui fundador junto con Luis Zarraluki. El propio Luis me decía, ¿eso qué es? Custodia compartida. Tuve que aportar documentación de otros países para que pudieran saber lo que era. Y cuando empecé a hablar de mediación en el año 1997, el primer congreso que se celebró en España hablando de mediación fue en Barcelona en 1999. Como sabéis, la ley se aprobó poco después, hace poco se ha cumplido 10 años de ley de mediación en Cataluña, y sabéis que en Cataluña cómo ha funcionado la ley de mediación, ¿lo sabéis o no? ¿No lo sabéis? Bueno, buscar la información, pues es muy interesante. El tema es que no hay cultura de mediación, no hay cultura, no hay educación en corresponsabilidad parental y nos estamos agarrando a los roles tradicionales, que es lo más fácil. Nos estamos agarrando a la jurisprudencia antigua, que es más fácil. Salvo cuando Encarnación Trías, o alguien en el Tribunal Supremo, pues tiene la ligera... De pronto se le va la olla y dice que no hace falta el buen entendimiento entre los padres para una custodia compartida y allí nos tenemos que agarrar. Entonces, es una cuestión... Hay muchos jueces me dicen, es que usted ha planteado la solicitud de custodia compartida de una manera diferente. ¿Cómo? Yo no digo quiero la custodia compartida y un reparto de tiempos de tal hora, sino que digo quiero una custodia compartida para que este niño pueda pasar miedo cuando su papá y su mamá le cuentan un cuento. Porque ese niño es necesario que también conforma el apego cuando sienten ese miedo. Porque sabéis los que tenéis niños y niñas, ¿no? Cuando han sido pequeñitos y le contáis un cuento, sabéis que viene el lobo feroz, por Caperucita y tal, y hay un miedo sano. Hay una moralina en esos cuentos. ¿Por qué solamente hay un progenitor que tiene derecho, por decirlo de esa manera, a crear esa figura de apego, de crear seguridad cuando cuentan cuentos? ¿Por qué ese niño no tiene derecho a pasar miedo también con su papi que le cuente otro cuento? Entonces, otra cosa muy interesante es utilizar las imágenes. Mira, estoy ahora elaborando un estudio muy bonito que es ¿qué tiene que ver el mundo del derecho de familia con la ciencia, con el mundo de la ciencia? Vamos a aplicar criterios científicos
o cálculos de incertidumbres a los procesos de familia. Y descubro que una cosa interesantísima. Resulta que la única manera de poder cambiar la opinión, tu opinión, sobre mi opinión, es decir, la mejor manera de convencerte, hay estudios de la Universidad de Harvard, que es una imagen. ¿Habéis visto cómo os ha entrado el mensaje que ha lanzado Ángel Campos? Que os ha puesto figuritas, dibujitos y tal, fotografías y vídeos. Y os han llegado de una forma más profunda a la parte del cerebro que está dispuesta a cambiar de opinión. Porque sabéis que la definición de la inteligencia humana es, últimamente hay una Universidad de Cornell de Nueva York dice que la inteligencia humana se mide por aquella capacidad que tiene uno de cambiar de opinión, de estar dispuesto a cambiar de su opinión, ¿no? Entonces, yo descubrí eso y estoy utilizando esa estrategia en los juzgados. Pongámosles cara y rostro a esos niños. Al asunto modificación de medidas 582/12, no, yo no le voy a llamar así, le voy a llamar caso de Lucía y Pepito. Y aquí está la primera prueba. Lucía y Pepito con su padre y con su madre en el parque, tirándose por el tobogán. Y ahora el padre está solo en el parque, en el tobogán. Señoría, ¿dónde están estos niños jugando? Queremos que esos niños vuelvan a ese contexto medioambiental que tenían, donde se sentían seguros. Vamos a darle imagen, vamos a darle rostro a los niños. En esas pruebas que yo os digo, no solo hay que llevar informes médicos, informes de todo tipo, sino hay que llevar documentación fotográfica y videográfica, si es posible. ¿Qué ocurre? Cuando el equipo psicosocial dice, estudio de los autos, ¿qué va a estudiar? Una demanda donde se dicen fundamentos de derecho y pruebas que la prueba que ha aportado la abogada o el abogado es la declaración de Hacienda, la de no sé qué y no sé cuánto. ¿Esa es la documentación que va a estudiar para decidir cómo van a vivir unos niños? Venga. Bueno, pues si os parece, estamos encantados oyendo a José Luis, pero el tiempo lo tenemos bastante justo y como dije va a intervenir ahora Aníbal Moreno, presidente de la Asociación Granada Custodia Compartida, y el compañero José Antonio Maldonado, abogado responsable de la Comisión Jurídica. Bueno, no vamos a entretenernos mucho teniendo en cuenta ya la hora que es y las ganas que tenemos ya todos después de haber aprendido todo lo que teníamos que aprender, pues de salir ya y el día que es. Bueno, estimados compañeros, ilustres ponentes que han estado aquí, los que quedan ya. Bueno, yo estoy aquí en primer lugar como padre, también como miembro de la Asociación Granada Custodia Compartida, igualmente como compañero de esos padres y de esas madres que pertenecen a esta asociación, con los cuales algunos se encuentran aquí en este lugar. Como he comenzado diciendo, soy letrado, compañero vuestro, pero sin duda de todas estas cosas que estoy nombrando, de la que me encuentro más orgulloso es de ser padre. Granada por la Custodia Compartida. Somos una asociación formada por un grupo de hombres, de mujeres, de padres y de madres que queremos y luchamos por la igualdad de todos en la crianza de nuestros hijos. Queremos poner hoy de manifiesto, en estas últimas palabras, aunque ya ha quedado patente a lo largo de todas las jornadas, que nos preocupa la situación legal y la situación judicial que se está produciendo hoy en día en los supuestos de separaciones y divorcios con hijos. Somos conscientes nosotros de que no todos los padres y todas las madres quieren y están implicados de igual manera y comprometidos en la crianza de los hijos. Pero sí es verdad que pedimos para aquellos que lo están, que estamos hablando de esos porcentajes que ya se han hablado a lo largo de estos días, de que a estas personas no se les puede negar. Todos sabemos que una disolución de una pareja existe lógicamente una problemática personal y se produce como consecuencia de esa problemática un nefasto desenlace. Obviamente eso no se puede mezclar con hijos y desgraciadamente sabemos que eso pasa en todos los procedimientos judiciales. De sobra es sabido por todos vosotros, como ya se ha dicho, el escaso porcentaje de las custodias compartidas hoy en nuestros procedimientos.
A pesar de que en muchas de esas familias donde se pide la custodia compartida y esas familias que se van a disolver, existe una posición realmente igualitaria en la crianza de los hijos entre el padre y la madre, a pesar de que se den todos los requisitos que ya hemos escuchado de todos nuestros ilustres ponentes para que se pueda otorgar, a pesar de que nos diga claramente el Tribunal Supremo que la custodia compartida de los hijos debe de ser algo normal y no excepcional. Bueno, pues por todo esto estamos preocupados y queremos aprovechar este foro, este privilegiado foro, el Colegio de Abogados, y desde nuestra humilde posición, desde la asociación, no podemos dejar de transmitiros, como ya he dicho, esta gran preocupación. Y queremos haceros partícipes de ella y os queremos pedir una cosa, y os queremos manifestar una cosa desde la asociación, y es la siguiente. A vosotros, letrados, compañeros, que ustedes sois uno de los principales garantes y veladores de que precisamente se aplique la ley, de que se aplique una ley justa para esa familia que se va a disolver, de que ustedes son la primera pieza, el primer engranaje que empieza a funcionar, porque es donde en primer lugar se acude cuando obviamente ese padre y esa madre que deciden dar ese paso. Compañeros, hoy quiero pediros que escuchéis estas palabras que os voy a decir y que os acordéis mañana cuando tengáis a vuestros clientes sentados en vuestros despachos, y cuando también tenéis que pensar que enfrente, me da igual sea vuestro cliente el hombre o la mujer, pero también tenéis que pensar que el otro progenitor está sentado en otro despacho de otro compañero. Y podáis pensar también que mañana vosotros podéis encontrar en esa situación, ¿vale? Eso me ha pasado a mí. La ruptura y la disolución de un hogar, de una familia, no puede ni tiene por qué suponer la ruptura de las vidas que componen o que componían ese hogar. La ruptura de los lazos de los padres con sus hijos. Pues estas vidas, de hecho, pueden y deben surgir dos nuevos hogares, dos nuevas familias que van a ser necesarias, complementarias y compartidas por los hijos. La custodia compartida, como ya se ha dicho aquí por José Manuel Aguilar, por el compañero José Luis Ariego, por el resto de ponentes, se basa en la comparentalidad y en la corresponsabilidad, en la igual implicación en la crianza de los hijos por los padres. Y de ahí partimos nosotros, y eso es lo que exigimos, que ambos progenitores cumplan con sus obligaciones y sus responsabilidades. Un padre y una madre no quieren sino que lo mejor para sus hijos, obviamente. Por ello entendemos que en estos casos donde se den todos estos requisitos que ya se ha dicho, le entendemos que lo mejor para articular esta separación familiar es la custodia compartida. El estar con ambos padres, el desarrollarse con ambos, el que no haya un despego de uno o de otro, obviamente va a proporcionar a los hijos un potencial psicológico y evolutivo a lo largo de su vida, de seguridad, de autonomía, del nivel intelectual, de visión, que solamente se le va a poder dar con las dos referencias, la madre y el padre. Y lo que no podemos dar lugar es permitir que una de esas referencias quede relegada y sea la parte de su vida. La cooperación es fundamental, es lo ideal, pero el hecho de que uno de los dos no quiera cooperar para esta custodia compartida no quiere decir o no debe entenderse como que se restrinja o se relegue al otro progenitor a ser un mero visitador. El contacto nosotros entendemos que es fundamental cuando se produce esta separación, esta disolución de la familia, que debe ser, pero no solo regular y continuado, como se ha dicho aquí, de estancia, no sé qué, sino que el contacto debe de ser en la vida diaria de todos los días de los hijos, porque consideramos que es fundamental alimentarlos, darles el desayuno, acostarlos, levantarlos, darle la merienda, y no solamente llevarlos al Burger King, como se ha dicho aquí. Ese padre no quiero ser yo. Bueno, yo termino ya, en primer lugar dando un agradecimiento especial, por supuesto, a todos vosotros, que os considero la pieza clave en que esto, a partir de este momento y con esta jornada, empieza a cambiar un poco. En segundo lugar, por supuesto, al Colegio de Abogados, a mi colegio. En tercer lugar, al grupo de familia y al grupo de abogados jóvenes que han organizado esta magnífica jornada. Y bueno, sí que es verdad que tengo que personalizar este agradecimiento especial, por supuesto, a estas dos maravillosas personas que tengo aquí sentadas a mi lado, en María Teresa y en Margarita. Yo simplemente, con esas palabras termino. Muchísimas gracias a todos vosotros.
Bueno, pues ya muy tarde, ¿no? Bueno, voy a ser muy breve, ¿no? Porque ya se ha explicado, yo creo que se ha explicado ya bastante bien, ¿no?, mi compañero. Y entonces, pues claro, nosotros lo que sí que de verdad que queríamos agradecer, quiero extendernos también, no solo lo que es al grupo de familia, incluso a los abogados jóvenes que también han participado aquí en estas jornadas. También quisiéramos agradecer lo que es la participación a todos los ponentes, pero muy especialmente quisiera agradecer esta participación a todos mis compañeros. Sin ellos, nosotros aquí en Granada, pues la verdad que no hubiéramos conseguido pues, muchos objetivos, ¿no? Nosotros como asociación pues, estamos persiguiendo muchos fines y uno de ellos es promover ante la sociedad y los poderes públicos por la defensa de los derechos de los menores de edad en los procedimientos de separación y divorcio, ¿no? También impulsamos un cambio social promoviendo la igualdad entre sexos en las familias afectadas por procesos de separación y divorcio y divulgar la idoneidad del principio de comparentalidad como modelo de crianza de los hijos, estén o no separados de sus progenitores. Exigimos tanto a la legislación como a la práctica jurídica que establezca la custodia compartida como un derecho de los menores, nacidos o adoptados, en el marco de la relación de pareja, a seguir teniendo el mismo o similar contacto entre ambos progenitores tras la ruptura de dicha relación. También queremos promover también lo que es el respeto y el reconocimiento de la paternidad y de la maternidad como proyectos vitales de la persona, al margen de cuál sea el sexo de las personas, y como realidades de igual rango sobre las que se fundan derechos fundamentales absolutamente idénticos. Nosotros aquí como asociación aquí en Granada nosotros aquí en Granada hemos presentado y siendo aprobado en sus respectivos plenos de casi más de 50 ayuntamientos la propuesta para que se apruebe la moción de modificación de la actual legislación en la relación a la que la custodia compartida fuese la fórmula preferente a los procesos de separación y divorcio con los hijos. De hecho, también incluso estamos en los consejos de igualdad de innumerables ayuntamientos, así como la Diputación también de Granada, y todos los primeros sábados de cada mes estamos haciendo una concentración en la Plaza del Campillo, en la cual os hago partícipe a todos vosotros, lógicamente para hacer también incluso pues, pedagogía con la ciudadanía y que le expliquemos a todos qué consiste la custodia compartida y lógicamente pues siendo pues lo más favorable para los menores, ¿no? Y ya quiero acabar porque vamos ya muy tarde como hemos dicho y desde nuestra asociación de Granada por la custodia compartida os damos a todos vosotros las gracias por vuestra atención y apoyo. A cada uno de los ponentes, como ha dicho tal y como ha dicho mi compañero, al Colegio de Abogados, al Grupo de Familia, al Grupo de Abogados Jóvenes, por brindarnos la oportunidad y estar aquí, y esperemos que este día y el gran éxito de estas jornadas sea un esfuerzo más para todos y un punto de salida e inicio en Granada para llegar a una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de madre y padre, pero sobre todo en la consecución de la protección y la defensa de los derechos de nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia y damos por concluida la jornada. Gracias.